Buen día para todos. En este video tutorial vamos a abordar algunos elementos básicos del software de geometría dinámica, GeoGebra, que nos permite en este espacio hacer análisis de funciones reales. Por tanto, pues luego de instalado el programa, esta es la ventana principal del mismo. Aquí en la parte superior se encuentran algunas pestañas donde me permite mirar y según lo que esté trabajando pues usar. Esos comandos son específicamente para el estudio de geometría, que en este caso no vamos a abordar. Aquí en la parte inferior izquierda encuentro una ventanita con el nombre de entrada. Allí es donde yo voy a ingresar la función como tal. En ese caso voy a hacer un ejemplo de cada una de las funciones más sobresalientes en el estudio del precálculo, y comienzo con la función constante. Entonces recuerden que la función constante es de la forma f de x igual a una constante, un valor numérico real, digamos que sea 2, f de x igual a 2, y automáticamente pues aquí me aparece sobre el plano cartesiano el 2. Quiere decir que el dominio de esa función toma todos los números reales y el rango o el codominio o las imágenes es el 2. ¿Sí? Es el único valor que se toma en el codominio. Ese es el análisis básico que hacemos a la función constante. Si yo quiero aquí ver una vista gráfica, en la vista gráfica quiero ver en cuadrícula, pues lo puedo tomar de esta forma para ser un poco más exacto, específicamente en las próximas funciones. Otra función que vamos a analizar es la función lineal. Recuerden que la función lineal es de la forma mx más b. Voy a tomarlo acá así de esa forma, más b. Esa es la forma general de la función lineal. Quiere decir que m es la pendiente, por tanto inventemos una k que sea menos 2x más 3. Quiere decir que el menos 2 es la pendiente, y como la pendiente es negativa, la función, o sea la curva, en ese caso que es una línea recta, hacia la derecha va decreciendo. Miren, si vamos hacia la derecha, la curva va disminuyendo, por eso la pendiente es negativa. Y el 3 me indica que en el punto 3, en el eje de la y, o sea en el punto 0,3 en el plano, hay un corte. Ahí es donde corta la recta con el eje y. Entonces, si yo analizo acá cuál es el dominio, pues son todos los números reales, y el rango serían todos los valores que toma cuando tomo todos los números reales, es decir, también son todos los números reales. En general, entonces, dominio números reales y rango o codominio o imagen los números reales. Perfecto. Vamos con la siguiente función. La función cuadrática. Recuerde que la función cuadrática es de la forma, coloco acá la generalización, ¿no? Ax, ojo con lo que vamos a ingresar acá. Ese símbolo me quiere decir exponente. Lo digo que es como un triángulo, pero no se quiere decir exponente, o sea, x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ingresar la función 3x al cuadrado más 2x menos 1, entonces paréntesis 3x, ojo con esos paréntesis, al cuadrado más 2x más 1. Ahí encuentro, cierro paréntesis. Cuando ya me aparecen todos los paréntesis verdecitos y negros, quiere decir que ya está bien. Efectivamente, aquí se me forma la función. Perfecto. Entonces, aquí en ese caso, pues yo a través de las fórmulas del vértice, que es b menos 2a, encuentro pues el vértice acá en el eje de las x, el punto, que sería pues resolviendo esa ecuación. Pero por el momento pues hago el análisis. ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio serían todos los números reales, porque yo estoy tomando todos.
y el rango sería desde el vértice que fue encontrado hacia más infinito. Es decir, acá tendríamos que hacer, recuerde que la formulita del vértice es b menos 2a, b sobre menos 2a, y ahí encuentro el valor de x. Y sobre ese punto, pues le aplico la función y encuentro el valor de y. Y ese es el punto del vértice. Esta función o esta curva es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba porque el valor de a, en este caso de esta función, es positivo. Si fuera menos 3, hagamos el enseño con menos 3, es cóncava hacia abajo. Ahí nos damos cuenta. Lógicamente, pues cambia también el punto de vértice, entonces hay que tener cuidado con esos signos. Perfecto, entonces dominio los números reales y aquí en este caso el rango o la imagen del codominio sería el punto del eje y acá hacia menos infinito. Bien, otra función que vamos a analizar ya es la función polinómica, entonces digamos que es de mayor o igual a 3 o la función cúbica, pero pues llamémoslo en ese momento, acá coloquemos x a la 3 más 5x, ojo con los paréntesis, entonces x al cuadrado más 3, por ejemplo. Entonces si nos damos cuenta, más 4, perdón, damos cuenta, es una función que es un poco, una curva en ese momento, pues digamos que es un poco extraña, pero pues también cumple unas propiedades matemáticas específicas que cuando se aborda en un curso de cálculo ya diferencial, pues se hace un análisis de esos puntos, como hasta dónde suben, hasta dónde bajan, qué comportamiento tiene esos valores que tomo acá. Pero por el momento lo que nos interesa es mirar solamente el dominio y el rango. El dominio acá serían los números reales y el rango los números reales también. ¿Listo? Porque, por ejemplo, cuando sea 45 va a ser un valor por allá muy elevado, pero existe en los números reales. Y en general, digamos que hasta el momento las funciones polinómicas pues cumplen que el dominio sean los reales y el rango los reales, pero pues por el momento, porque todas pues tienen algunos comportamientos muy particulares y que vale la pena pues mirarlo, pero en un curso ya más avanzado de cálculo. La siguiente función que vamos a analizar es la función racional. La función racional, recuerden que es de la forma a sobre x. Y recuerden que el valor de x debe ser diferente de 0. Esa es la condición, es decir, en ese punto de x hay una asíntota o hay un infinito, como lo quieran llamar. Por ejemplo, yo digo que es 2 sobre x. Entonces, yo me doy cuenta que acá, en ese caso, para que x sea 0, pues x tiene que ser obviamente 0. Por tanto, el dominio serían todos los reales menos el 0. Y el rango, pues si yo hago, por el momento solamente hacemos el análisis de la forma gráfica, ¿sí? Para el rango, porque para el rango pues tenemos que hacer un procedimiento también para encontrar lo más exacto, pero pues aquí esta gráfica me dice que el rango son todos los reales menos el 0 para y. Si nos damos cuenta, en el eje, en el punto 0 para y también no se toma. Y para x, las imágenes de x en 0, recuerde que cuando yo tomo el 0 para x, las imágenes son las que están sobre el eje y. Y cuando yo tomo el 0 como y, las imágenes son las que toman en el eje x. Y aquí para 0 para x y 0 para y, pues lógicamente no existe ninguna de las dos funciones. Es decir, el rango serían los reales menos el 0 y el dominio son los reales menos el 0. Agregámosle acá al denominador otro punto, colocamos un paréntesis menos 2. ¿En qué punto ese denominador x menos 2 se me convierte en 0? Pues yo ya sé que algebraicamente sé que es cuando x es igual a 2. Y por supuesto que acá en la gráfica en x igual a 2 hay una asíntota, ¿cierto? Es decir, el dominio serían todos los reales menos el 2. Y el rango son todos los reales menos el 0. Entonces hay que tener en cuenta ese análisis gráfico de esas funciones. Reitero, el dominio son todos los elementos del eje x que toma la función. Y el rango o la imagen o el codominio son todos los elementos que toman el eje y de la función. Perfecto, entonces ahí esta es más para un adecuado ingreso de los datos. La siguiente función que vamos a ver es la función de valor absoluto. En esa función de valor absoluto, pues hay un comando acá que es escribir abs
entre paréntesis, por ejemplo, si es valor absoluto de x, entonces nos damos cuenta que aquí ya aparece en la vista algebraica cómo debe estar escrito, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto de x. ¿Cuál es el dominio de la función? Yo cualquier número que tome en el eje x es el dominio, ¿cierto? Y el rango sería pues desde 0 hasta más infinito, porque la curva viene hasta 0,0 y se devuelve a ceros positivos. Ojo con eso, si el valor absoluto, por ejemplo, escribámoslo acá otra vez, f de x igual a menos valor absoluto, o sea, abs de x, mire lo que pasa, se dan cuenta, entonces, ojo con esa escritura. O si es, por ejemplo, f de x, bueno, en ese caso esta función, pues el dominio sigue siendo los reales. Y el rango serían desde 0 hasta menos infinito, porque ya aquí en ese caso, como el valor absoluto es negativo, pues ya se hace a los números negativos de las imágenes. Si yo tengo una función como la siguiente, valor absoluto de x menos 2 más 3x, miren cómo se comporta esta función. Entonces, ojo con ese tipo de funciones que a veces no son muy triviales, o sea, no son muy claras. Y si yo alejo esto, ¿cierto? Si yo alejo esto, eso pareciera que tiene un comportamiento todo extraño. Entonces, ese tipo de funciones, pues, por el momento denotémoslas gráficamente de que no tiene, pues, un tipo de rango, ¿sí? Pero, pues, lógicamente hay un proceso algebraico para encontrar cuál es el rango. Pero si yo le quito acá la variable x, pues yo me doy cuenta que ya la cosa como que cambia, ¿cierto? Entonces ahí serían desde qué punto hasta qué punto. Entonces hablábamos que era desde 3 hasta más infinito sería el rango. Verifiquemos con la gráfica, acerquemos un poco eso para que sea más claro. Nos damos cuenta efectivamente desde 3 hasta más infinito sería el rango. Y el dominio sigue siendo los números reales. Perfecto. Y la última función que vamos a mirar es la logarítmica. ¿Cómo se ingresa acá una función de logarítmica? Entonces f de x igual a log. Entonces decíamos que era paréntesis, otro paréntesis. El primer valor es la base. Es decir, estamos hablando de logaritmo en base 2, coma, ¿de quién? De x, digamos que sea de x. Entonces, mire cómo se me comporta mi logaritmo en base 2 de x. Y yo voy a la representación gráfica y efectivamente, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? Entonces, el dominio va desde 0 hasta más infinito y el rango, en ese caso, ojo, en ese caso, digamos que son todos los números reales. Entonces, por el momento, solamente el uso de este programa de GeoGebra me permite es hacer un análisis gráfico. Estas funciones, pues hay una forma algebraica, analítica, que yo encuentro el dominio y el rango, pero pues por cuestiones de espacio y de tiempo lo que hacemos es hacerlo por la representación gráfica. Por eso se requiere un buen manejo de este programa. Es un programa que no solamente me permite hacer un análisis de funciones, sino también construir matemáticamente algunas partes o disciplinas de la matemática como geometría y parte del cálculo. Entonces aquí es el video tutorial, espero que les sirva y pues aclare muchas de las dudas que tienen respecto al uso adecuado de este programa. Que tengan un feliz día, hasta luego.